El año termina, pero el mundo no. En el 2024 fuimos testigos de cambios en el poder, de las catástrofes más devastadoras, de nuevas guerras y amenazas a nivel nuclear. Soy Francisco Sea y acompáñeme a este recorrido internacional. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de Ecuador tomaron por asalto la Embajada de México en Quito. Treparon por los muros para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción. Horas antes, el gobierno mexicano le había concedido asilo político. De hecho, se encontraba refugiado en nuestra sede diplomática desde diciembre del 2023. Tras la irrupción, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el rompimiento de relaciones con Ecuador. Pero en su defensa, el gobierno de Daniel Noboa acusó de injerencia al mandatario mexicano en asuntos internos del país. Donald Trump vuelve al poder. El republicano de 78 años de edad será el presidente número 47 de los Estados Unidos. El 5 de noviembre logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permitirá regresar a la Casa Blanca por segunda vez. Su victoria consolida el regreso de un hombre que enfrentó a la corte una condena penal, acusaciones de conspiración, un cambio de oponente y una bala en la cabeza. Sin embargo, su llegada abre paso a una era de incertidumbre. Prometió que retiraría a su país de los conflictos en el exterior y juró supervisar la mayor ola de deportaciones en la historia de los Estados Unidos, así como sellar la frontera con México. Y para resucitar la economía, se comprometió a endurecer los aranceles y restaurar la manufactura norteamericana como en los viejos tiempos. Pero llegar a la Casa Blanca casi le cuesta la vida. El sábado 13 de julio, Donald Trump ofrecía un discurso de campaña en Butler, Pensilvania, cuando se escucharon disparos. El republicano se tocó la oreja derecha y de inmediato se agachó rápidamente. 5 elementos del servicio secreto se le abalanzaron para protegerlo y sacarlo del lugar. Se trató de un tirador que estaba ubicado a 200 metros de Trump, atrás del cordón de seguridad. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido, pero mató a un asistente al mitin y 2 más resultaron heridos. El 29 de octubre comenzó la peor catástrofe natural que se recuerda en la historia reciente de España. En tan solo unas horas llovió el equivalente a un año de lluvia. La región de Valencia, en la costa este del país, fue la más castigada. La ferocidad de las inundaciones sumergió en minutos pueblos enteros y convirtió las calles en poderosos ríos de lodo. Los coches incluso se amontonaban mientras eran arrastrados por las aguas. Se trata de las lluvias más intensas en casi un siglo, en donde se contabilizan al menos 222 muertos. El presidente y los reyes de España visitaron días después la zona de la tragedia, pero fueron recibidos con lodo y gritos de asesinos. El poderoso huracán Helene arrasó con 6 estados de Estados Unidos, provocando inundaciones y tornados mortales. El fenómeno impactó la costa norteamericana como categoría 4, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Causó 232 muertos, sobre todo en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, en donde más fuerte pegó. Helene es el segundo huracán más mortífero en golpear el territorio continental de Estados Unidos en los últimos 50 años, después del huracán Katrina, que dejó 1.833 muertos en el 2005. Un destello de luz se asoma en Siria, que ya cumple más de 12 años de guerra civil. El domingo 8 de diciembre, rebeldes y yihadistas tomaron la capital, Damasco, luego de conquistar otros territorios en muy pocas horas. Ante el avance de las milicias, el presidente Bashar al-Assad abandonó el país y huyó a Moscú, de acuerdo con medios rusos. El conflicto comenzó en marzo del 2011, cuando una masiva manifestación salió a las calles a protestar en contra de más de 2 décadas de gobierno autoritario, la llamada Primavera Árabe. Desde entonces, los embates entre las fuerzas sirias y los diferentes grupos rebeldes, que incluyen el uso de armas químicas, han dejado más de 500.000 de muertos y unos 370.000 desplazados. Después de la Franja de Gaza, Israel llevó la guerra al Líbano. El 8 de octubre, el ejército israelí lanzó una ofensiva contra Hezbollah al norte del país en respuesta a los ataques del grupo islamista que apoya a los palestinos en Gaza. Desde entonces se ha registrado un continuo cruce de fuego que ha dejado 1.640 muertos ya, entre ellos al menos 104 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas. Se teme que a este conflicto se sumen extremistas de Yemen, Siria, Irán e Irak. Ya son 2 años y 10 meses de guerra entre Rusia y Ucrania.
un frente que ha dejado decenas de miles de muertos. Se calcula que 280,000 soldados han perdido la vida y 800,000 han resultado heridos entre ambos bandos. El conflicto amaga con recrudecerse ante la autorización de Joe Biden para que Ucrania utilice misiles estadounidenses para atacar territorio ruso. En respuesta, el Kremlin lanzó un misil balístico intercontinental a suelo ucraniano, el primero en una guerra. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado a sus rivales con el uso de armas nucleares. Un mexicano murió en el campo de batalla europeo. Carlos de Jesús González Mendoza, originario de Guanajuato, falleció el 22 de agosto en suelo ucraniano a causa de la artillería rusa. El joven de 21 años llegó a Kiev un mes antes para enrolarse a la llamada Legión Internacional del Ejército Ucraniano, ya que tenía la voluntad de ayudar al país invadido. Su cuerpo fue repatriado a México. Una sala de conciertos se convirtió en un escenario de horror en Moscú. La noche del 22 de marzo, hombres armados irrumpieron entre la multitud y abrieron fuego contra los asistentes a un evento de rock. Luego, prendieron fuego al inmueble, lo que provocó que colapsara el techo. 144 personas murieron y 360 resultaron heridas. El denominado Estado Islámico se adjudicó el ataque y 11 sujetos originarios de Tayikistán fueron detenidos. El puente Francis Scott Key de la ciudad estadounidense de Baltimore colapsó la madrugada del 26 de marzo debido al choque de un barco contra uno de sus pilares. 8 trabajadores que daban mantenimiento a la estructura estaban en el momento del desplome. 6 de ellos, originarios de México, Honduras y El Salvador, perdieron la vida. El carguero, de nombre Dalí y con bandera de Singapur, salió del puerto local cuando perdió potencia y emitió una llamada de auxilio justo antes de impactarse. A la edad de 100 años, murió el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien gobernó ese país de 1977 a 1981. El Centro Carter dijo que falleció un año después de ingresar en cuidados paliativos en su casa de Plains, Georgia. La Casa Blanca izó la bandera a media asta en homenaje para despedir al exmandatario. Símbolo de la libertad de prensa, Julian Assange salió de la cárcel el 24 de junio luego de permanecer 5 años en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Logró un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para no ser extraditado a ese país. El fundador de Wikileaks enfrentaba una pena de hasta 175 años de cárcel por la publicación de unos 250,000 documentos clasificados por Washington sobre las incursiones en Irak y en Afganistán. El australiano defendió en todo momento que las filtraciones sirvieron para revelar crímenes de guerra cometidos por el gobierno norteamericano. Nicolás Maduro se aferra al poder. El domingo 28 de julio venció en las elecciones, por lo que será presidente de Venezuela para un tercer mandato de 6 años. Obtuvo 51.9% de los votos frente al 43.1% de su rival, Edmundo González. Líderes de la oposición denunciaron fraude y exigieron que se dieran a conocer las actas computadas. Sin embargo, la autoridad electoral afirmó haber sido víctima de un hackeo mundial que demoró la transmisión de los datos y provocó las dudas de la oposición. La cuestionada reelección de Maduro desató protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y 49 países más han pedido al gobierno de Maduro que publique las actas de la elección presidencial, pero hasta el momento no ha mostrado los documentos. Año turbulento para Evo Morales. El expresidente de Bolivia es investigado por el presunto abuso sexual a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La fiscalía anunció una orden de aprehensión en su contra, pero su captura sigue en suspenso. Días después, Morales denunció un intento de asesinato cuando la mañana del 27 de octubre al menos 14 disparos impactaron en el vehículo en el que viajaba. Salió ileso y acusó al gobierno de planear el atentado y de ser víctima de una persecución política. Subí, Brasil, subí. Ya, vamos. Agachate. Bien, cerralo, agachate. Un
tiroteo conmociona a la sociedad de Finlandia. El martes 2 de abril, un niño de 12 años ingresó con una pistola a la escuela. Esto fue en Helsinki y asesinó a uno de sus compañeros. Hirió a 2 más. De acuerdo con las autoridades, el móvil del crimen fue el acoso escolar que sufría el menor. Tras el ataque, el pequeño fue asegurado por la policía y entregado a los servicios sociales, ya que por su edad no puede ser ni arrestado ni encarcelado. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió el 19 de mayo en un accidente de helicóptero. Tenía 63 años cuando el convoy en el que viajaba ingresó a un banco de niebla y se estrelló en unas montañas que colindan con Azerbaiyán. Raisi era un clérigo musulmán ultraconservador que participó en algunas de las más brutales medidas represivas en contra de opositores al Islam. Una de ellas fue el levantamiento nacional del 2022, liderado por mujeres y niñas y que fue brutalmente aplacado. Termina el 2024, año de contradicciones, divergencias, sobresaltos que marcaron el rumbo del país y del mundo. De la violencia inadmisible a la participación ciudadana, del calor extremo a las lluvias devastadoras, del cambio democrático a la crueldad de la guerra. Por ahora le damos la vuelta a la página, pero en 2025 seguiremos en Grupo Imagen con usted para escribir juntos otro capítulo de la historia. Feliz Año Nuevo y hasta pronto.